Llegó la gran Analía Tarasiewicz, que trae un tema espectacular, que me gusta mucho porque sobre todo con esta banda streamera y con estos tiempos, en este mercado laboral, la gran pregunta es ¿qué perfiles están pidiendo las empresas? ¿Qué es lo que están buscando las empresas? Analía, ¿cómo andás? ¿Cómo va eso? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, a ver, el cambio en las búsquedas es muy grande y cada vez va creciendo más. Están incorporando, estamos con estadísticas de 1 de cada 10 búsquedas empiezan a pedir ya skills de inteligencia artificial. 1 de cada 10. 1 de cada 10. Uh-huh. Y es el triple que en el 2023. Pensé que era más igual, me sorprende. Sí, va en aumento. Uh-huh. Pero bueno, depende también qué rubro estemos viendo, ¿no? Pero de todos modos, cada vez estamos en esa alza. Y por otro lado, cayeron un 11% de las búsquedas sin inteligencia artificial, ¿no? Como esa comparación está buena. Y bueno, y ya sabemos que tenemos que empezar con este reskilling, ¿no? Con empezar a tener competencias nuevas, que no tiene que ver con solamente generar un curso, hacer un curso o solamente, empezar a usar las distintas inteligencias artificiales que están en el servicio, sino más bien hacer un cambio de mindset, ¿no? Empezar a cambiar esta mentalidad, porque la empresa hoy ya no le interesa solamente, digamos, qué es lo que estudias o cuánto estudias, porque incluso estos estudios empiezan a quedar obsoletos cada vez más rápido. Entonces, no es solamente qué estás estudiando, sino cómo podés probar lo que hiciste con inteligencia artificial. Y esa es una forma también nueva de que las personas que están buscando laburo tienen que empezar a encontrar en sus speech, en la forma en que se presentan, en sus entrevistas, incluso en sus perfiles de LinkedIn o incorporar también, cómo lo utilizan, qué logros tuvieron, ¿no? Como para entender esta conjunción entre lo humano y la inteligencia artificial. No solamente decir, hice el curso en tal universidad, ¿no? Y estas empresas que vos decís son empresas grandes. Sí, a ver, la pyme va un poco más lento en muchos casos, ¿no? También depende, cuanto más productiva, más inteligencia artificial están incorporando. Quizás también áreas como administración, finanzas, el productivo seguro, logística, son áreas donde más se ve y no necesariamente tiene que ser una mega empresa, puede ser una pyme familiar de 200 personas que está produciendo y que es más de producto que de servicio, ¿no? Se ve mucho más en ese sentido. Pero una consultora grande o chica también lo está utilizando y necesitamos esos skills, o una agencia de marketing, ¿no? Son todas como rubros donde empezó a entrar con más fuerza y obviamente como del lado de las chicas lo que vemos es que como quieren contratar menos gente, ¿no? Cuanto más skills tengas de inteligencia artificial, más posibilidades de hacer distintas tareas tenés y requieren menos equipo, ¿no? Y las empresas chicas. Claro, las empresas más chicas, claro. Como una agencia de marketing, por ejemplo. Sí. Antes necesitaba como sí o sí el diseñador, el programador, la persona que haga video, la ejecutiva de cuentas, etcétera. Y quizá ahora empieza a resumirse porque, uno adquiere más skills o más posibilidades de generar distintas piezas, ¿no? Entonces, pero no aparece otra complejidad, o sea, otros puestos a la vez que significan esas posiciones. O sea, no empieza a aparecer eso, porque si no aparece eso me empiezo a preocupar. Digo, listo, no, esto se resume, antes eran 3 personas, ahora es una sola. No, pero las otras 2 personas van a hacer algo más, me imagino. Van por el siguiente paso. Va a haber una brecha complicada de resolver, que es donde todos nos tenemos que empezar a preparar para entender, cómo hacer con el trabajo futuro, ¿no? Pero sí hay estadísticas que hablan de 93 millones de puestos que desaparecen, pero 120 y pico de mil, que no me acuerdo exacto, van a ser puestos nuevos, por eso se habla del reskilling. Hay un 39% de la fuerza laboral que necesita hacer un skilling ya. Reskilling es volver, otras competencias, claro. Empezar a pensarte qué otras cosas nuevas necesitas. Otras competencias quizá para un mismo puesto o un puesto que al integrar la inteligencia artificial empieza a virar. Entonces vos necesitas, por ejemplo, ¿no? Un líder, es obvio que tiene que trabajar con más pensamiento crítico, trabajar cuestiones más blandas también, ¿no? O temas de gestión, pero quizás un analista, solo trabajaba en analizar ese punto y ahora tiene que estar también gestionando y trabajando con distintas áreas del cerebro que no son solamente las de análisis para trabajar con la IA, ¿no? Y también poder hacer este trabajo conjunto con otros humanos. Entonces empieza a virar en ese sentido, ¿no? Ahora los jefes están capacitados, esos son los puestos que se piden, pero las jerarquías de las empresas ¿se incorporaron todas estas skills que se están requiriendo? La realidad es que no. Y los CEOs y los directivos de recursos humanos también entienden que son como las skills necesarias, incluso para ellos, ¿no? Pero digo, que son las principales skills necesarias, pero que más o menos hay un 35% de los equipos preparados en la mayoría de las empresas, ¿no? O sea, como que fueron centrando estas capacitaciones, pero también a medida que van entendiendo ellos mismos el para qué, ¿no? Para qué empiezan a incorporarla, dónde, cuándo, cómo. Es todo un momento muy de transición
Y nosotros, desde la consultora que se llama Trabaja Mejor, lo que hacemos es hablar del Human más Tech Mindset, ¿no? ¿Qué es eso? Es la conjunción entre lo humano y la tecnología, pero el cambio de mentalidad frente a la tecnología. Entonces, cada vez que viene alguien, yo le digo, bueno, primero vamos a ver dónde estás, ¿no? Que te saques la foto, pero después empieces a trabajar en cómo hoy tu perfil puede machear con el mercado actual y qué cosas están en esa brecha, en ese gap que tenés que empezar a capacitar, empezar a repensar en la forma en la que te estás presentando. Y por otro lado también siempre le digo, bueno, ya que todos hablan de tener una suite de distintas inteligencias o distintos programas, etcétera, para tener como tu set de trabajo, bueno, empezar a ver que desde tu profesión hay inteligencias artificiales que sirven mucho más para trabajar, para armar como tu suite de laburo, como tu pack de trabajo, ¿no? Y empezar a profundizarlas. Quizá no es usar 25 millones de cosas abiertas y tratando de probarlas todas, sino como elegir 3 o 4 y empezar a profundizar para ver realmente qué más podés dar, qué más podés mejorar, qué te hace pensar en tu propia, digamos, carrera o en tu profesión. Es una búsqueda. Algo que se pedía antes y que ya no se busca en los empleados, que haya cambiado así como algo, bueno, esto era re importante y ahora cambió, esto ya herramientas Office. Bueno, o sea, como que... No pensaba tanto en lo tecnológico, sino quizás en algo, alguna capacidad humana que ya no sea necesaria. Es que creo que este es el gran momento del humano, ¿no? O sea, como que todo lo que tengas más humano va a ser más valorado porque justamente lo más difícil de reemplazar tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con tus emociones, tiene que ver con tu capacidad de empatía, tiene que ver con tu gestión y no tanto con tu inteligencia, ¿no? Y con ti. Tu inteligencia puede estar mucho más aplicada a saber hacer un prompt o saber qué pedirle. Claro, es más habilidad, ¿no? Sería más que inteligencia. Sí. Porque quizás vos no sabes de un montón de cosas o no estás preparado. La capacidad es. Pero claro, es herramientas. Como, no sé, yo siempre lo pienso como el que aprobaba en el secundario, que quizás no estudiaba, pero tenía un par de keywords así como palabras con las que podía chamullar. Lo voy a decir feo. Era vos, pero, bueno, probablemente. Tengo un amigo. Fundamental. Agarraba 2 o 3 palabras y decía, bueno, con esto no quiero decir que eso se aplique a lo que viene ahora, pero hay una idea como medio de generalista, a eso me refiero, ¿viste? Como claro. Que quizás antes se valoraba mucho el perfil técnico. Los recursos humanos ya están obsoletos, dice Kings. Ahora con Claude les hago un test a las personas que quiero contratar y no necesito a nadie. No, es cierto. No, bueno, no es tan así. Mi mujer trabaja en recursos humanos, no es cierto. A ver, hay personas que sí tienen esas capacidades, digamos, que ya las tenían de antes y que ahora con la inteligencia artificial capaz que pueden utilizar mejor su oratoria, ser más directos, etcétera. Pero no es que todos, porque existe una inteligencia artificial, pueden usarla. Era como el tipo, psicotécnico hay que seguir haciéndolo. No todos lo sabían usar, digo. El psicotécnico, el hombre abajo de la lluvia, esas cosas. Bueno, sigue existiendo todo eso, ¿no? O sea, obviamente hay muchos más. Para algunas cosas sí, pero todo es complemento, digamos. Para mí no hay nada mejor que la entrevista como profunda y trabajar bien con la persona y entender, digamos, realmente cuáles son sus competencias, pero también esto que estamos hablando de lo humano, ¿no? Esas características que afloran solamente en una entrevista, que quizás una buena IA lo pueda empezar a entender, pero lo que digo es las cosas que han pasado de moda en una entrevista o en la búsqueda laboral tiene que ver con todo aquello que solamente está en un libro y que vos vas a repetir de memoria, ¿no? O cosas que están muy armadas. Vos tenés que mostrar eso que sabés hacer. Ahora se habla de la prueba, ¿no? La prueba en el CV, ¿no? ¿Cómo podés probar que hiciste eso? Proof of work se llama, ¿no? Mirá. Y eso se va a utilizar cada vez más. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar qué es lo que hacemos, cómo lo logramos, qué impacto tiene y cuál es mi diferencial para ese equipo, ¿no? Bueno, Analía. Interesante el tema de Analía, súper interesante porque creo que es cómo nos preparamos para este mundo que viene. Sí, claro, qué skills se están mirando las empresas. Eso, sobre todo es eso, ¿no? Entender cómo hacer para machear también. Y cómo ir cambiando también, cómo hacer el reskilling. Ahora ya tengo 2 o 3 palabras más. Re fundamental. Fundamental, skilling. Amplifiquémonos con la ¿Cuáles van a ser los drivers de contratación? Hay que usar un poco de todo. Cerrar el programa, muchacha. Analía, gracias por tu columna, siempre muy interesante. Gracias totales, gracias Cata, gracias Juan Matelechea. Gracias Davidovsky. Gracias a todo ese equipazo técnico, a todo ese unos genios,